Bueno, aquí estamos con un nuevo episodio de Maricela Escribe, el podcast. Y estoy acompañada de una persona que tiene una trayectoria, una experiencia y que ha puesto su huella en el mundo, digo yo, que de promoción cultural, más allá que editorial. Va un poco más allá, y es Briseida Bloise, que actualmente pues está en la Biblioteca Nacional. Pero bueno, ha tenido creo que muchos sombreros en tu vida profesional, de los cuales vamos a estar hablando un poco. Pero era importantísimo que conversáramos, porque para mí la biblioteca, aparte de que es un lugar que me encanta por el ambiente, porque está dentro del Parque Omar, o sea, tú nada más vas entrando y ya te vas transformando. Tiene unas salas que son comodísimas para trabajar. Hay muchísima gente que va a trabajar aprovechando la señal de internet y la comodidad, por decirlo así. Y bueno, es un lugar, en un hervidero cultural siempre hay algo pasando. También. Siempre hay alguna actividad, alguna presentación, un conversatorio, una tertulia, algún autor que va a entregar su libro, su depósito legal, que esas cosas, vamos, para que la gente sepa eso qué es. Entonces, Briseida, cuéntanos, ¿cómo fueron tus inicios? Porque ahora estás en biblioteca, ya tienes cierta cantidad de años ya, ¿no? De estar allí, pero antes estuviste muy enfocada en casa editorial, en promoción, acompañamiento, diría yo, de autores panameños, tanto local como internacionalmente, llevándolos de la mano a ferias, a otras cosas. Sabes bastante. Oh, ¿viste? Yo hice mi tarea, yo hice mi tarea, ¿ves? Mi cuaderno que no me deja. Cuéntanos, ¿cómo es que tú quedas pues en este mundo editorial, literario, en tu vida profesional? Bueno, como me estás hablando desde el inicio, en verdad creo que esto tiene mucho que ver con mis papás. Porque mis papás eran maestros. Mi papá era maestro de campo y un pedagogo completo, así, muy entregado a la parte de vamos a hacer escuelas, bibliotecas en el monte, además. En la campiña para él era muy importante. Pero él en su lectura era muy didáctico, muy libros de historia, filosofía. Y mi madre fue profesora de lengua y literatura 25 años en el Instituto Nacional. Y su práctica maestra la hizo en Bocas del Toro, vivía en la casa de Sánchez Borbón. Entonces, ¡ay, Dios ella mío! Toda su vida, y ella era todo literatura. Entonces eran como dos personas bien diferentes, pero nos convocaban a toda esta parte cultural y a participar de todo lo que los conciertos, las presentaciones. Entonces para nosotros era esto lo normal, lo cotidiano, y eso creo que influye mucho en que yo toda mi vida quise ser librera. Como mi mamá era maestra, profesora en el Instituto Nacional, y al frente del colegio quedaba la librería estudiante. Cuando yo conocí esta librería, yo a los 5 años, y veo esta librería que la señora se tenía que trepar en una escalera así a buscar los libros, y yo decía, cuando yo sea grande voy a tener una librería. Imagínate, una profesión que la gente pensaría que está desapareciendo. Era hermosa esa librería, la librería estudiante. Entonces yo decía, nunca se me olvidará, porque cuando cumplí como 6 o 7 años, aparecieron estas papermates. Yo no sé si te acuerdas, escribían en azul o negro, pero los colores eran rosado, celeste, verde, turquesa. Y yo dije, ay, yo siempre decía, cuando yo tenga mi librería voy a inventar un bolígrafo así. Después cuando lo vi me sentí como, wow, ya salió. Tuve una buena idea. Y también, bueno, ya crezco entre libros y entre, ya te digo, áreas muy diferentes de literatura, de cultura, de docencia, capacitación. Y luego a los 7 años que ya estoy yendo a los cursos, porque íbamos todos los veranos a la Escuela de Artes Plásticas, y se puso de moda aquel repujado que uno hacía en papel virgen. Yo es que yo voy a seguir haciendo estas tarjetitas, pero yo voy a tener una imprenta para el texto que va dentro de la tarjetita, poder tenerlo, porque tú hacías la tarjetita, pero luego no tenías el texto. No tenías el texto. Entonces, bueno, y a los 8 años iba a la casa de mi abuelo y veo este certificado, Giuseppe Bloise Papaterra, y ese Papaterra a mí me atrapó. Y yo dije, yo voy a tener una editora que se va a llamar Editora Papaterra, que significa Padre de la Tierra, además. Y que bueno, a los 8 años, y yo toda mi vida, yo quiero tener libros, donde trabajaba con libros y hacía excursiones para comprar libros afuera con mis compañeros, imagínate. Cuando en Panamá no llegaban todas estas editoriales. Entonces ya después tuve la oportunidad, siempre donde estudiaba, trabajaba algo con libros, ¿no? Y cuando estuve en la universidad hacía excursiones para comprar libros de arquitectura a Costa Rica, porque acá no llegaban los Neufe, a Colombia los libros de diseño, no sé qué, bueno.
Y esta fue una época muy linda, pero también vino la época de la invasión, la dictadura de Noriega, la gente torturada en la época de Noriega. Entonces yo me dediqué a visitar a la gente que era torturada en la época de Noriega, y ahí, bueno, después vino la invasión y ya me quedo con los chorrilleros en los campamentos, pero siempre encontraba como estos momentos de unir todo lo que hacía con los libros y de ver a la gente cómo se sentía fortalecida con la lectura. Ujú. Y luego ya estando trabajaba en OPS, trabajaba en diferentes cosas que tenían que ver con libros. Y estoy en la Universidad de Panamá y ahí trabajaba en la Vicerrectoría de Extensión, la Dirección de Cultura, libros, y llegó a Alfaguara con un proyecto de libros para niños, de lectura infantil como los sábados, y ya me fui a trabajar con Alfaguara y ahí me quedé más de como casi 30 años. Pues ya hice toda mi carrera, todo lo que yo quería hacer. Ujú. Yo soñaba con tener una editorial. Y luego ahí pues me tocaba representar, imagínate aquí, Mario Benedetti fue el primer autor que me presentan, así como te toca vender estos libros, y yo, ay, por favor, Rosa Montero, Armas Marcelo, imagínate, que me gusta mucho todavía leer al Capitán a la Triste, Arturo Pérez Reverte, Mario Vargas Llosa. Conocí a los autores del boom porque mi mamá también ponía a leer estos autores de Julio Cortázar y qué sé yo, Donoso. Entonces ya para mí era... Sí, entonces ese era mi ambiente. Entonces para mí ser librera no era un gran trabajo, era lo que me tocaba. Entonces cuando entro a Santillana, ellos tienen una dirección de obras generales, pero la tienen así como a menos, pues como toca trabajarlo porque dentro del grupo hay estos sellos editoriales y hay que venderlos. Yo me volví loca. Ellos no vendían ni $15,000 al año y yo facturé mi primer año que $163,000. Me llamaban por 4 libros. Iba a Coronado a dejarlos. Ay, Dios Y mío. regresaba, y yo veía, entonces la gente, claro, me llamaba más, ¿no? O alguien en un hotel y que estoy buscando este libro. Espérate, te lo traigo. Y salía corriendo y regresaba y que aquí está el libro. Eso es pasión por lo que Como uno hace. nadie le daba tanta importancia, yo podía ir a la bodega y pongan un papelito ahí, después lo facturamos y no sé qué, y yo salía corriendo y regresaba. Bueno, y la verdad es que fue muy buena experiencia. Y luego ahí me tocó tratar autores panameños. Bueno, Rosa María Brito, me tocó representarla. De hecho, ya cuando falleció me dejó todos los derechos de su obra y a veces hay una escuela que pide uno de sus libros. Yo imprimo solamente los que me piden y más o menos, porque tengo el gran compromiso en algún momento de poder publicar toda su obra, ¿no? Sí, yo no sabía eso. Eso Pero es hay de tremenda todo. responsabilidad y compromiso y legado. Se lo dije en vida, no te atrevas. Te lo tengo que dejar a ti porque aquí ya está en el hospital con notario y todo. Yo no quiero eso, Rosa María, por favor, no me hagas eso. Mira que se me murió mi compañero, mi papá, mi mamá, ya no me hagas esto es demasiado, yo ya estoy por retirarme. Te lo tengo que dejar a ti. Bueno, cuando falleció dije, bueno, ya, los derechos son heredados. Claro. Le quedan a sus hijos, pero sus hijos tan bellos, preciosos, queridos, se juntaron en pleno COVID y fueron y registraron toda la obra y volvieron a pasar todos los derechos a mi nombre. Tu nombre. Cuando me veían yo no sabía si, sí que, en serio. ¿En serio? Es un compromiso muy ¿Y qué grande. has pensado hacer con eso? Bueno, en verdad he tenido varias propuestas, pero no pasa nada. Porque, por ejemplo, hasta el presidente, cuando era Nito Cortizo, quedó presidente, y que no, ¿qué voy a hacer? Y nos quedamos ahí como esperando ahí las maquetas y todo para hacer una colección o cuentos de quejidos, no pasó nada. Después tuvimos una oportunidad con el Tribunal Electoral, pero tampoco pasó. Y con el Banco Nacional también tuve un acercamiento, pero no sé por qué. Como creen en época de crisis, entonces no pasa, pero aprovecho el espacio para decirlo porque sí tengo el interés y me los piden. El Ataúd de Uso es una novela que se lee todavía en los planes curriculares. O sea, como no son textos obligatorios, son lecturas complementarias, pero eso es una muy buena versión de La Guerra de los 1000 días, entonces siempre la piden. Claro. Y, Es que y así los cuentos, la obra de teatro también. Sí, o sea, el legado de ella, primero, bueno, aparte de ser un excelente médico y con una reputación intachable, como escritora, para mí ella sembró el interés por leer por la forma en que ella escribía sus libros. O sea, porque eran irreverentes, pero sin ser vulgares ni sin ser groseros. Pero era una gran maestra. Sí. Ella. Y hablaba sin pelos en la lengua. O sea, me acuerdo que fue de las primeras personas que habló de educación sexual y de cuidado en televisión. Cuando eso la gente era, ¡oh! Eso era un tema tabú. Pero hasta lo último. Ella se enfrentaba a los temas que la gente
como descalificaba, que no podía hablarse en público, y ella lo hacía pues de una manera educativa. Ella siempre tenía una preocupación muy grande. En realidad era muy solidaria y era muy maestra, pero también era muy exigente. Entonces parecía a veces como inalcanzable o no parecía tan accesible, porque a veces se molestaba cuando veía a la gente como, cuando decía cosas como, por ejemplo, el círculo de la pobreza empieza cuando tienes los hijos que no puedes mantener, o cuando le hablaba a los muchachos también bien. Y me gustaba porque ella les decía, todo tiene su momento. Estás ahora en la escuela, disfruta tu escuela, disfruta tus amigos, ve a la discoteca, escribe tu diario, pero creo que fue una mujer que aportó mucho para mí. Entonces sí es una gran responsabilidad. Como no he tenido tampoco la capacidad para hacer todo como quisiera, me encantaría hacer una edición de su obra completa. Lo que hago es que publico de acuerdo a lo que me piden. A lo que te van solicitando. Sí. Pero bueno, a los que nos están viendo, y lo vamos a poner en redes, este es un proyecto divino para una empresa panameña o una empresa radicada en Panamá, dejar este legado, porque es como una responsabilidad social de que esto se perdure en el tiempo y de que nuevas generaciones la logren conocer, porque fue una mujer adelantada a su tiempo, fue visionaria. Totalmente. Y es un ejemplo de vida, y es un ejemplo de maestra, muy buena escucha, porque ella lo que decía, a mí me gustaba cuando iba a las presentaciones, tú podías ir 6 veces a la presentación del mismo libro y nunca una iba a ser parecida a la otra. Yo me imagino. Yo la tengo grabada y a veces cuando tengo que quedarme despierta hasta tarde la pongo y me ataco, no tengo ni que verla, me ataco en la risa, nada más de las cosas que decía. Y realmente te das cuenta, porque decía, no me vengan a hablar de intertextualidad que no sé ni qué es. Yo soy bien bochinchosa, yo soy cuentacuentos, yo soy lo digo a la gente, a mí no me cuenten nada. Que porque no lo voy a decir. Porque en mis novelas te voy a retratar. Vas a salir, te vas a reconocer. Dice, ¡ay, Dios mío, auxilio! Y le pasaba, sí. Pero es que, bueno, los escritores, yo creo que vivimos así. Vivimos es con los ojos y los oídos abiertos. Pero todo lo que nos rodea. Pero, por ejemplo, ella investigaba muy bien lo que hacía. Entonces yo le decía, no es verdad que tú estás contando cualquier cosa. Ella iba a la hemeroteca, a la Biblioteca Nacional, sacaba los artículos cuando escribió El laberinto de orgullo. No sé si la conoces, porque además sus portadas eran obras de autores panameños. Una que tiene un cuadro de Olga Sinclair muy bonito. Sí, no lo he leído, El laberinto de orgullo, ay, te lo voy a traer. Te lo voy a obsequiar. Esa novela yo la amo. Porque además fue donde nos tocó tratarnos y pelear, y que el editor, y que se demora mucho, y que si sale, no sale. Y el proceso del parto. En la feria del libro, donde sí, siempre me gusta hablar de eso con los escritores. Siempre, porque a la biblioteca van por el tema de ICBN, depósito legal, y siempre quedamos hablando de esas etapas que sufre o que vive el escritor para ver su obra. Sí, no, yo el año pasado que presenté mi primer libro fue un parto que yo más o menos lo he contado. Literalmente yo el libro lo tuve la noche antes de que empezara la feria. Wow. Fue horrible, o sea, casi me muero. Moraleja. Sufre uno. No, yo pensaba que yo no iba a llegar y mi presentación era el martes, la feria empezaba el lunes, la presentación era el martes. Y yo dije, bueno, presentaré sin libro, que lo he visto, que hay gente que presenta con la portada, que no es la idea, pero claro, bueno, ni modo. Te iba a preguntar, en esa parte de ese acompañamiento a los autores y que tú los guías en esta parte, ¿qué es el ISBN? Porque eso es algo que la gente de repente no sabe muy bien, pero es fundamental para proteger tu libro y para que tu libro, digamos, esté amparado, ¿no? Sí. Cuenta un poquito eso qué es. Sí, es muy importante y es muy importante sobre todo en Panamá, donde yo siento que hay un gran interés y hay un auge, por decirlo así, pospandemia. Por ejemplo, nosotros hemos duplicado la cantidad de obras publicadas. En el año de pandemia, la gente se aparecía a la biblioteca. A mí me encantaba. La gente llegaba a la biblioteca y que traigo mi libro. Tenía 5 años de haberlo escrito y no lo había podido sacar hasta ahora que estuve guardado por pandemia. Entonces, eso para nosotros, bueno, para nosotros y para mí, para la licenciada Neyancia Arosemena, que es la que lleva la agencia internacional, International Standard Book Number, que es la cédula del libro. Es el número que te adjudican, que es importante, aunque la gente haga su libro con Amazon, que lo registre en Panamá, que ponga su ICBN en Panamá. Es importante para nosotros. Y esto va acompañado del depósito legal, que es la obligación que tienen los escritores de dejar por lo menos 2 ejemplares por ley, por eso se llama depósito legal,
en la biblioteca, uno en custodia y uno queda para consulta. Usualmente se dedica a uno porque esto le da mayor valor a la obra. Y también hemos hecho es una forma de postear en redes. El autor está entregando su libro, este libro ya está en el sistema, ya lo pueden pedir. Y por otro lado, hay autores que ya dicen, mira, no tengo ni un ejemplar. Ustedes me prestarían mi libro que está aquí y hasta se lo digitalizamos, se lo prestamos, porque después tú lo reeditas, lo vuelves a configurar, haces la actualización de la obra y sales ganando. Entonces, como panameño estás usando un servicio que está en la biblioteca, pero estás cumpliendo con un propósito de conservar el acervo cultural de la nación. Entonces, todos los libros de panameños o sobre Panamá son los libros que nosotros procuramos tener, porque también nos ha pasado ahora que la gente va a hacer donaciones y de textos escolares y eso y no se reciben, y la gente se molesta. ¿Cómo la Biblioteca Nacional no me va a recibir mi donación? Pero físicamente no tenemos el espacio para poner todo. Y como es la Biblioteca Nacional, tratamos de trabajar todo lo que es autores nacionales sobre Panamá. Habrán algunas excepciones, obras premiadas como Premio Planeta, Premio Alfaguara, que fueron los sellos que representé en esos primeros años, bueno, en esos años de toda esta carrera de editora, representante editorial de 10 sellos de España, interesantísimo, y de tantos autores. Imagínate que yo representaba a Stephanie Meyer, toda esta saga de vampiros, Eclipse, al Encantador de Perros, al César Millán. Tenía sellos editoriales, Aguilar, por ejemplo, que tiene más los, a Gaby Vargas, que tiene más los de, como el que ustedes tienen, el de Aguilar, el que están trabajando ahorita del Camino del Artista. El Camino del Artista. Ese libro lo representaba, lo vendía yo, pues. Entonces yo me siento muy orgullosa de ser librera, porque cuando me decían en Panamá, espérate, mándame, y nosotros estos libros, y apenas no me, lo vas a llevar a Chiriquí, y la gente se queda sorprendida de la cantidad de libros que en cuanto tú los pusieras, la gente los iba a buscar. Porque otra cosa es que promueves libros que hasta salen todos los días en las noticias, pero que no los tengas es una tristeza, ¿no? Y nosotros apenas nos llegamos, repartíamos todo y bueno, también tiene unos sus cuentitos por ahí ocultos, sus anécdotas, pero... Ay, Dios mío. No, yo sí creo que la gente está leyendo más. Sí. Yo sí creo, a mí me parece que la Feria del Libro... Digo, hay momentos... Lo ha demostrado desde la primera feria. No se puede ni caminar, o sea, tú vas a los salones donde hay exposiciones o conversatorios, así eso está, no hay puesto, no importa el libro que se esté presentando. Entonces, para mí eso es un indicador. Me encanta que en las mañanas estén llevando a los colegios y les pongan tarea a partir de entrevistas o de cosas que pasan en la feria. Entonces, algo está pasando, algo está cambiando. La feria es una gran fiesta cultural. Es una fiesta. Y lo otro es que la Feria del Libro, la Feria Internacional del Libro, es internacional porque traemos autores afuera, pero aparte se ponen de manifiesto todas las artes. Hay exposiciones fotográficas, hay cocina, hay cine, hay música, hay ballet, hay teatro. O sea, es una belleza, es un lugar donde tú puedes ir toda la semana desde que empieza hasta que termine y vas a encontrar actividades. Así es. Yo la verdad que me encanta. Y digo, tú ves la gente con sus bolsas, con los libros. O sea, no es que están paseando en la feria, están comprando. Digo, en verdad, uno compra, queda la pila después para irse leyendo de uno en uno y después uno sigue comprando. Y hasta los regalas y todo. Yo, por ejemplo, soy de las que compro el libro, pues que, ya lo regalé, ya lo tengo. Ya no lo tengo. Pero te da gusto hacerlo, pues. Bueno. Y cuéntame algo, en la biblioteca también hay como, no es una casa editorial, pero se están editando libros dentro de la Biblioteca Nacional. Ese es mi trabajo en la Este es tu trabajo ahorita Nacional. mismo. Sí, yo coordino la editorial Biblioteca Nacional. Muchas bibliotecas del mundo tienen una editorial propia para recuperar esas obras que ya ves que van desapareciendo, no son del mercado. Entonces, nosotros en la Biblioteca Nacional sentimos esa necesidad porque de hecho, fue un proyecto que la doctora Britton impulsó. Y teníamos un fondo y bueno, vamos a hacer estos libros de autores panameños que nadie encuentra, que además por estadística, la gente viene a buscar Nalunega, que por cierto ya se me agotó. La gente viene a buscar Nalunega de Alfredo Cantón y el libro ya no está en ninguna librería, no encuentras una copia por ningún lado. Ay, Dios mío, pero es una alguien de un grupo de lectura me dijo que la leyeron, no sé mucho. Que quiere ser maestra, pero te cuenta toda la cultura de San Blas, todas sus tradiciones, sin tener que hacer un glosario porque está tan bien contado. Alfredo Cantón, la verdad es que es un trabajo extraordinario. Y también en Juventud Exhausta. Hay otras obras. Por ejemplo, nosotros cuando empezamos este proyecto, en 2015, empezamos con un listado de 120 títulos. Llevamos como 18, pero bueno.
tenemos ahora un proyectito muy interesante de la novela canalera con la Autoridad del Canal de Panamá para hacer una coedición y poder rescatar esas obras de autores panameños que ya no se encuentran, que la gente siempre va a buscar, pero que han marcado parte de nuestra historia, de nuestras vidas, porque también hasta como lector, sin necesidad de que tú hayas participado de Pueblos Perdidos, cuando tú la lees, tú te identificas, tú te sientes parte de esta historia de los pueblos que desaparecen cuando se inunda el lago Gatún. Y yo vendiendo el libro me encuentro con gente que, ay, mi abuelita vivía en Gorgona. Entonces tienes Nueva Gorgona, que fue la que surgió después de Gorgona, porque esta gente la trasladaron, pero ellos también tuvieron sus luchas. Y también hay una historia de amor muy bonita. Entonces todas estas cosas que ya vas viendo, pues tenemos cuentos, leyenda, poesía, las 26 leyendas de panameñas de Sergio González Ruiz, que ese es otro libro que está agotado, o Los inmigrantes antillanos en Panamá de George Westerman. Nunca más se haya publicado. Hicimos Panamá Viejo de Juan B. Sosa con el patronato de Panamá la Vieja. Y así hemos tratado, la lista es inmensa de nuestros autores que en verdad han signado nuestra historia, porque son escritores que sin necesidad de que sea un libro académico, a través de sus historias, han logrado perpetuar nuestros valores, y eso yo creo que es lo más importante de esta colección. Entonces, la colección iba a ser, porque como son obras escogidas de autores panameños que han definido nuestra historia en todos los géneros literarios, al principio teníamos esta belleza, ilustradores, páginas tapaduras, table book, no sé qué, como salió Loma Ardiente Vestida de Sol en la última versión. Precioso. Que la hija del autor hizo un libro hermoso que es de colección. Y uno de los miembros del consejo, el doctor Ritter, dice, no, nosotros no vamos a hacer libros de $50 para arriba. Sí, nosotros vamos a hacer libros que cuesten 5, máximo $10, que cuando tú digas, vamos a tirar 2,000 ejemplares que un profesor quiera ponerlo, entonces tú vas a tener el libro a buen precio, vas a garantizar su contenido con el respaldo del sello editorial de la Biblioteca Nacional, con un consejo editorial de intelectuales panameños que todos tienen experiencia editorial. Todos han publicado por lo menos un libro y todos han sufrido lo que hablaba de lo que hemos la parte sufrido. de producción. El libro va a tener ejemplares suficientes para que cuando un docente diga van a leer Carlos Francisco Chanmarín, el Faragual y otros cuentos, hayan suficiente. Y así sacamos Los clandestinos de César Candanedo, que es una historia, fue premio Miró en 1947, y cuenta los inmigrantes entrando por Darién. En 1947 habla de la tala indiscriminada de la madera, habla de cómo son tratados los originarios, casi como esclavos. Entonces, cuando tú lees esta novela, tú te sientes como es todo tan vívido, pero es panameña. Entonces, en ese, por ejemplo, tenemos un glosario de panameñismo atrás. Todas las ediciones son ediciones anotadas. Es decir, que tienen alguna crítica literaria, una presentación, un artículo que se refiere a la obra. Por ejemplo, en La Lunega hay una entrevista que le hace el periodista Víctor Franceschi, Alfredo Cantón, sobre la novela. Y cuando tú lees esa entrevista, tú quedas con unas ganas de leer la novela y te la terminas enseguida. Es un libro grande, la portada es de Lois Iglesias, la fotógrafa que trabaja en el Ministerio de Cultura, que es Guna, y las portadillas también. Entonces tú ya vas creando como que este libro es muy nuestro, lo amamos, lo queremos, y nos fue súper bien con él en las escuelas y todo. Y así hemos hecho han hecho bastantes proyectos, porque aquí el tema, y es lo que a veces yo siento, por falta de ganas no es, por falta de talento y personas que se dediquen a meterle el hombro. Muchas veces el problema es el financiamiento, o sea, los fondos para lograr rescatar esto, porque vaya, esto implica un costo, y muchas veces los fondos asignados nada más a la operación de la biblioteca, que bueno, hemos visto, y esto es un tema que voy a aquí meter un corte comercial, que yo sé que es medio que pisa algunos callos, pero sí se causó un revuelo. Yo creo que tantas personas que no se desenvuelven o que pululan en este universo literario se dieron cuenta, porque esto en redes fue una explosión de que la biblioteca tuvo que optar por cerrar los días sábados, que yo pienso que es un día que va mucha gente, porque a lo mejor no tiene que trabajar o no tiene clases. La narración oral, por ejemplo, los niños, que cumplió 10 años en estos días, los niños que van todos los sábados. Van los sábados. Entonces, tuvo que suspenderse. Se tuvieron que suspender. Entiendo que retomaron los sábados, pero no hemos salido de crisis. Pero no, la cosa está en tira y jala todavía. Entonces, pero ahí te das cuenta, mira, lo bueno de lo malo es
que ahí te das cuenta que la gente quiere la Biblioteca Nacional. Ahí te das cuenta que la gente sí visita la biblioteca, le interesa, por ejemplo, la hemeroteca. Yo he visto gente que viene de Alemania buscando los artículos de lo que contaban que pasaba aquí cuando la peste negra por ejemplo, hay artículos de 1839, o sea, no éramos ni república. Entonces tenemos todos estos ejemplares son creo que más 600 títulos diferentes, y hay revistas, hay suplementos. Entonces por eso es tan importante preservar este espacio, protegerlo, porque uno de cierto modo somos, bueno, custodios, pero también al mismo tiempo podemos divulgar y proteger y difundir el valor cultural que tenemos como panameños. Totalmente. ¿no? Y hay algo importante, los que no han visitado la biblioteca, no solamente tiene libros o revistas o folletos, también tiene una amplia colección de memorabilia, que la tienen exhibida algunas, y me imagino que la turnan, la rotan. Lo que hacemos, exacto, que cuando hay efemérides tratamos, por ejemplo, el Día de la Mujer, entonces las urnas que sean alusivos a esto. A veces cuando tenemos más recursos, porque de repente alguien, vamos a decir, Metrobank es un banco que nos apoya bastante, o viene el Banco Nacional, o que diga, yo quiero poner una exhibición de este autor o porque se cumple su centenario, logramos hacer hasta unos tótem que traen fotografías ¿sabes? Que uno es muy visual. Muy visual, ¿no? sí. Y a veces las embajadas también nos dan, por ejemplo, sus exposiciones itinerantes, o la Embajada de Japón, que todos los años pone la exhibición de calendarios. ¿Sabes? Como son tan artistas, tan bellos estos calendarios, se hace una exposición que dura todo el mes y el último día del mes los obsequian. Ah, mira. O sea, ya hay gente que sabe y que está pendiente del último día para anotarse, para ir a buscar. Ellos entregan uno por cada persona, entonces hacen esa presentación, y así, pues, los días que han celebrado Harry Potter, o el año en que se hizo, por ejemplo, 4 centenarios del Quijote, eso fue una belleza. Gente ataviada con ropa de la época, las piernas así enteras en toda la entrada, y luego el menú que lo hizo en aquella época Manolo Caracol, la música. No, eso fue una belleza. No, es que en la biblioteca pasan cosas y de verdad la gente, yo pienso que es que no la conoce, porque mira, tiene estacionamiento, está muy céntrica, muy céntrica. Aire acondicionado a otro nivel. O sea, que tiene todo, tiene el Wi-Fi gratuito, como les dije, ser miembro, o sea, para obtener tu carnet que creo que el aporte es mínimo. Exacto, de $3 a $5 los adultos y investigadores, $3 estudiantes, $2 estudiantes, 3 jubilados. Pero por los beneficios que te da, ese es el apoyo que necesita que la misma población, porque sí, es responsabilidad del gobierno, de los patrocinadores de la empresa privada, de donantes anónimos que quisieran apoyar, pero la biblioteca realmente vive es cuando vamos a ella y encontramos estos tesoros, como tú bien dices, que ya no se encuentran. Hay mapas antiguos. Sí, así que hay una sección de libros antiguos, que eso no es como lo visita el público, pero investigadores que piden permiso, que utilizan guantes, a veces en la hemeroteca también, pero también hay una gran parte digitalizado. Por ejemplo, el diario La Prensa donó toda su colección digital. Entonces tú puedes ir y entrar a la biblioteca, a un sistema que te permite consultar lo que quieras. Del periódico La Prensa, desde que se inició. Desde que se fundó Imagínate. La Prensa, sí. Y hay gente, te encuentras gente muy interesante que va a eso. También hay los habitués, que son los que van todos los días a leer el periódico. Hay niños que van porque sus papás los llevan. Hay gente que viene de la escuela. A mí me encanta ver a los informados que van a hacer tarea o tarea en grupo o una investigación específica, porque también hay archivos verticales, que son los que están en la planta 2, en la sala, en el piso 3, en la sala de lectura ligera, que tú puedes conversar o hablar, estar en grupo, algo así. Puedes hacer un poquito de bullita. Vamos a suponer, yo quiero saber qué artículos han salido del escritor Alfredo Cantón, y pido el archivo vertical y voy a ver periódicos de diferentes épocas que están colectados allí. Y así, pues, biografías. Es que es como una casa. Para mí la biblioteca es como una casa en la cual tú te sientes
cómodo, te sientes acogido. Aparte, con los ventanales tú ves, estamos en el Parque Omar, señores, tú ves los árboles. Las iguanas. Las ardillas. Los gallinazos. Sí, los gallinazos. Hasta los niditos allí. Ay, Dios mío, bueno, al final halcones también. Tú estás en un ambiente tan bonito. Yo te quería preguntar, ahorita mismo, ¿qué están editando en la editorial de la biblioteca? Bueno, ahora mismo tenemos dos proyectos grandes. Con el Club Kiwanis hay una posibilidad de que reeditemos la obra completa de María Olimpia Bobaldía. ¡Ay, imagínate! Que es un librón, así que eso es más o menos lo que estamos proyectando, que ojalá se pueda concretar. Y lo otro es con la Autoridad del Canal de Panamá, que han querido también, pues, acompañarnos en un proyecto de coedición, la novela canalera que esperamos que sea una colección de novelas que tienen que ver con el canal. Con el canal, que hay varias. Sí. Hay muchas. De hecho, hay bastantes. Sí, más de las que uno piensa. Sí. Y yo siento que van a seguir saliendo. Ahora pienso con el proyecto de Río Indio va a pasar algo un poco parecido cuando empezó el canal con el tema de las tierras. Así. Entonces ahí va a venir un contenido para desarrollar. Sí, claro, porque la gente se va separando de todos estos temas. Ya ves que la tecnología y todo lo que estamos viendo, los muchachos se sienten atropellados de tanta información que reciben, pero cuando hace falta a veces criterio, porque el panameño lee mucho. Este es un país donde hay 7, 8 periódicos diarios. Sí. O sea, la gente, tú te dices y te das cuenta que puedes obtener buen material de lo que hay publicado. Entonces tú dices, este es un país que realmente lee lo que necesitamos como encauzar o tener adopciones de criterio, pues criterio de adopción. Y eso es muy útil para los maestros. Cuando ellos sienten, tú estás recomendando estas obras y estos autores son los que tenemos que rescatar al imaginario colectivo, pues de los lectores. Por supuesto, tantas generaciones que no han conocido. Y digo, ella fue una poetisa muy prolífica y emblemática en Panamá. Y tantas otras escritoras y escritores que se van perdiendo, se van diluyendo en el tiempo. Sí. Hay estas efemérides, o el 9 de enero, o que se haga una exposición que ocupe todo un piso, que tiene urnas, que tiene tableros, los tótems estos impresos, o simplemente los libros exhibidos, ya eso te trae a ti a la memoria de que no podemos dejar caer esta historia y estos valores que nosotros Y yo los tenemos. invito y les vamos a dejar las redes de la biblioteca, porque la biblioteca es bien activa en sus redes sociales y promueve todos sus eventos y sus horarios y sus conversatorios, o sea, todo lo que ellos tengan, lanzamientos, porque también se presentan muchos libros en el marco de la biblioteca, las instalaciones, para que vayan, porque las puertas siempre están abiertas. Antes de pasar a unas preguntitas un poquito más de tus gustos personales, tú mencionaste que en esas ediciones que están haciendo en la biblioteca está la parte de la crítica literaria que lleva cada libro. Y casualmente conversaba con otra autora que, bueno, en Panamá esa especialidad, por decirlo así, no está tan desarrollada. O sea, como que tú me preguntas a mí, ¿quién es un crítico literario en Panamá? Yo me quedo medio en el aire. ¿Con quién? La gran ventaja que nosotros tenemos es que la mayor parte de los miembros del Consejo Editorial son investigadores, son escritores, son miembros de la Real Academia Española y trabajan la crítica literaria. Entonces, por ejemplo, entre las mujeres, Margarita Vázquez, Emma Gómez, que es la directora de Patrimonio Cultural Inmaterial del Ministerio de Cultura, Consuelo Tomás, la poetisa panameña, imagínate. Marisa Talavera, que todo el área de ciencia, que ha estado desde Ciudad del Saber, con el ICSE, viene con una trayectoria también y es científica y es editora especializada en ciencia. Está Gerardo Maloni, que es de Ciencias Sociales, Jorge Eduardo Ritter, escrito sobre el canal también, Celestino Andrés Araúz, que es investigador de la Universidad de Panamá, Rafael Ruilova, el escritor autor de Mano Santa, que también es académico. Está la licenciada Guadalupe Rivera, que es la directora técnica de la biblioteca, que es bibliotecóloga, que es como, yo siento que lleva como el peso de ejecución. La parte técnica, académica. Todo lo que y todos los trabajadores, porque esto pasa por digitalización, por Sala Panameña, por la tenencia de derecho de autor. O sea, todo esto que hablamos de que cuando vas a publicar una obra, todo lo que enfrentas, ¿no? Y es un poco lo que nosotros casi como docencia hacemos cuando algunos autores nos convocan, pues, claro, nos van a buscar, van por ICBN o a dejar depósito legal. Y bueno, te dicen, yo tengo un libro, quiero publicar, y bueno, ya tú explicas un poco
Todos esos procesos de los que hablas. Que Y a veces ustedes, por sufren ejemplo, los sí pueden autores. ayudar a algún autor que necesite, pues alguien que le edite, alguien que Bueno, tratamos, lo que pasa o es que, lo por guían. ejemplo, yo por el tiempo que tengo de estar, como estuve en Alfaguara y me tocó a veces hacer cosas así como dices tú, sufrir eso y que 2 días antes de la feria el libro no llegaba y tener una editorial acá y una imprenta acá y con Costa Rica, con México, con Argentina, con Colombia. Entonces, esa experiencia te da, yo creo que los años también, pues, te da la experiencia o ganas cuando también viene alguien que viene de una imprenta y te dice, yo hago este tipo de trabajo, entonces tú te fijas, si tu libro es académico, más o menos esto puede ser, si tu libro es un libro de textos escolares con full color, no sé qué, yo te recomiendo esto, pero yo les digo, tienes este y este. Si hay gente que te dice, mira, yo tengo mi biografía, pero no logro armarla, no sé qué, yo les recomiendo Julieta Ledesma. Ah, Yo les digo, tú tienes un libro autobiográfico. memoir. Entonces yo le digo, bueno, tu libro es académico, quieres en tapa dura, es un libro de historia, Noart, que es la editorial con la que hemos trabajado más nosotros. Pero yo, por ejemplo, me gusta ir a los cursos, por ejemplo, con el profesor Enrique Jaramillo Levi, cuando estaba Ariel Barría, con el Ministerio de Cultura también he ido a los cursos del profe, con la profesora Eliana Golcher. Ah, sí, o sea, ella yo fue- iba así, escribe y publica su libro, entonces, y tengo sus libros, y compro sus libros, entonces, de cierto modo, pues guardando las proporciones, yo trato como de, mira, orientar a la gente en esto y también a los libreros, pero siempre le digo a los escritores, porque a veces les cuesta tanto el proceso creativo que casi queda allí. Entonces yo le digo, mira, tienes que ser consciente que vas a pasar 3 fases. La primera es el proceso creativo. Y cuando tú dices aquí que tú tienes tu manuscrito, hay gente que llega con su manuscrito y que publica y me lo digo, Qué bueno. es que así no es como funciona. Nos ha pasado. Hay gente que nos deja el libro y después llega y que ya está listo, mis derechos de autor. Y que, Ay, es Dios que- mío. Sí, porque es falta un poco de formación docente, Sí, de es no saber ciencia, cómo son las cosas, ¿no? de Definitivamente. cómo hacerlo, ¿no? Y la parte académica, por ejemplo, cuando hablabas del crítico literario, la Universidad de Panamá forma docentes de español y ellos dan crítica literaria. Ah, como parte de la Entonces, hay formación. gente que te deja el libro y le dice, yo quiero que me entregue esto a un profesor para hacer su crítica sobre la obra, y hay gente que te lo desbarata también y hay autores que no les gusta eso. Pero pasa por un proceso, el proceso creativo. Después del proceso creativo tú entras en otra etapa que es el proceso de producción, donde está si el libro es de hojas de papel satinado, si es un bond crema, porque el blanco afecta la refracción de la luz a la vista Sí. y la química no funciona, bla, bla, bla. Entonces, pero tiene que ser de este tamaño, si lo hago con solapa, sin solapa, si en la solapa puedo poner la biografía, si no puedo poner, si es cosido. En Panamá, por ejemplo, no hay una imprenta que los Que haga haya cosido. cosido, no. Entonces, hay cosas que valoras Depende del tipo de libro. y la gente no lo piensa hasta que en verdad todo esto tengo que hacer, la tipografía, Sí, los márgenes, el espacio interlineal, el tamaño de la letra, entonces ya ahí entras en otra etapa y te tienes que cambiar de frecuencia. Sí, es algo muy técnico y es algo que hay que saber, o sea, no es para Sí. inventar, porque, o sea, tienes que cumplir ciertos reglamentos o requisitos, por decirlo así. Aunque bueno, la creatividad no tiene límites, sin embargo, tiene que tener un estándar, ¿no? Así es. Y el tamaño Y es tú quieres, crucial. mira, yo he visto obras muy, muy buenas. Ujú. Y cuando las ves impresas, yo, ya Te como dije, uno sabe esto, tú sufres porque tú dices, se desperdicia, porque esto no es atractivo a un lector. Está supuesto. mal hecho, está mal cortada, no tiene márgenes, no tiene espacio interlineal. Y tú dices, qué lástima que un libro tan bueno haya quedado tan mal diseñado, diagramado. Güey. Y una Entonces, portada puede hacer que tú compres el libro o que lo dejes en el así anaquel. así es. O sea, por más que te lo hayan recomendado, tú ves una portada como que no te haga... ¡Ah! Y hay Nos ha portada y hay pasado. portada. Exacto. O sea, y yo no había captado la importancia y pensaba Sí. que era... O sea, no me había puesto yo como en los zapatos del cliente. Es que por eso te digo que yo le digo al autor, mira, ya tú tienes que enfocarte en que cada una de las fases que va a pasar sea la mejor. Entonces, aquí, por ejemplo, en Panamá no existe la figura de agente literario. Aquel que te consigue presentaciones, entrevistas. Lo que tú haces por ti misma. Falta. Eso no existe. Entonces, viene a la última etapa, que es la más difícil, porque ya pediste hasta prestado para hacer tu libro.
lo logras hacer y terminas regalándolo. Pero además te costó más de lo que tú crees que te costó, porque en verdad hasta pagaste intereses por esto y no sé qué, y el libro es costoso. O sea, el libro es costoso. El libro es costoso. Pero hay que saber darle el valor. Entonces, porque la gente paga $15 para ir al cine, pero no quiere pagar $15 por un libro. Entonces tú te quedas como que no hay comparación, pero es porque nos hace falta como esto que haces, esta promoción de por qué valemos tanto y por qué están... Hay libros que le cambian la vida a la gente. Entonces los libros son importantes y aparecen en todas partes. Todas las películas siempre alguien tiene un libro al lado. Total. No, sí, es la fuente de muchísimo otro contenido que se genera en película, en serie, en mil cosas. Quiero que sepas que para mí eso fue una sorpresa. Así ya yo como autora te lo digo. Todo lo que, o sea, escribir el libro prácticamente era lo de menos. O sea, imagínate lo raro que suena esto que te estoy diciendo, porque escribir el libro era casi lo de menos. Espérate, que hay que hacer las redes sociales, que no sé qué, que hay que promover, que hay que hacer firma del libro, que hay que hacer conversatorio, que hay que hacer tertulia, que hay que desarrollar otras fuentes, como por ejemplo los talleres de escritura. Es una forma mía de conocer personas también. No por hablarte, pero tú lo has hecho también que yo decía, ¿quién le llevará? Nadie. Después que yo vi tu presentación, yo dije, lo hace tan bien que me gusta. O sea, pero bueno, tienes también muy buena vibra. Uno, así, de lejos, uno solo ve. Ay, gracias. Tú también, sí, ¿no? Tú también. Siente, no creas que todos mis invitados son así que tienen que tener buena vibra. Sí, uno se siente bien acompañado. Porque al final esto es compartido. Y ya después que publicaste, tú eres pública. Sí. No puedes hacer especialidad de que yo no soy así porque uno, por más que ella que no siempre sale reflejado en la obra. Totalmente. Y bueno, y la última etapa es esta de la comercialización, distribución de la obra, circulación de la obra, lo que destinas, por ejemplo, para un periodista, para una presentación o lo que simplemente vas a presentar en público, pero ¿dónde lo vendes? Y en Panamá hay un montón de lugares, entonces tú te crees que tú buscas Página Amarilla, salen que 70 editoriales, y tú dices, ¿dónde está? ¿Dónde está? No, y por falta de librería no es el problema. Digo, aparte tú vas a algo tan conveniente como ir al Rivesmith, a La Rocha. Que es muy bueno, que ni siquiera tienes que ir a una librería especialmente. Y tienen una amplia variedad, a mí una me selección. encantaba que la profesora Eliana Golcher distribuía el grupo del taller y te tocaba ir a hacer una evaluación de los puntos de venta. Entonces mantenía muy al día, por eso me gusta mucho su obra, por eso siempre la recomiendo, porque ella te hace una evaluación de la situación real en Panamá de esto, porque además aquí no pasa igual que en Costa Rica o en Colombia. Nosotros somos tan particulares hasta para eso, y la forma de promover tu obra no es igual. Cerlal hizo unas encuestas una vez y decía, en Panamá no sé qué es 0%. Le digo, no, porque es que aquí hay gente que se autopublica. Aquí hay gente que se autogestiona. Entonces no le estás tomando en cuenta porque no aparece registrado por una editorial. Entonces había que cambiar. Y eso fue bien interesante. Ese ejercicio que hicimos fue muy interesante. Y esas instituciones también, que una conferencia o una capacitación, que los autores participen, porque a veces la gente cree, ya publiqué el libro, y hay gente que dice que ya no quiero saber, ya salió, búscame quién, recomiéndame a alguien que me lo distribuya. Entonces ya están formándose, porque hubo una época, por ejemplo, Gago lo hacía. Gago representaba editoriales y traía a Panamá. La librería Panamá Viejo, a pesar de que es ella solita, también tiene una buena forma de representar. Rivesmith, un amor con los autores nacionales, porque además te cobra muy baja comisión. Sí, eso es cierto, hay que reconocerlo. Y más bien te hace un favor, porque en verdad cuando tú vas a las librerías, tienes El Hombre en la Mancha, El Lector, o sea, hay distribuidoras que están funcionando. Bueno, sí, ya la verdad no que existe. Por esa parte pero sí yo logré conocer. Está también Tienda Panamá, que es el de la prensa. Ajá. O sea, hay de verdad que por canales de distribución hay. Porque, y que son accesibles, que están distribuidos, o sea, que hay pero no todos los autores tienen tu personalidad, no todos los autores están dispuestos a ir a dejar un libro, a hacer inventario, a regresar, a buscar una firma para poder ponerlo, para después retirarlo, para todos los meses, para esperar 8 meses o un año que te paguen. Entonces, es muy difícil. Es difícil. Sobre todo porque no está la gente se cree que, ¿y ahora qué hago? No, tienes que fajarte, tienes que remangarte la manga. El libro solo en el anaquel no se va a vender. Hay una competencia muy grande y es la realidad. Sí. Y a mí en lo personal lo que me ha funcionado es en eventos, en conversatorios, en talleres, tener el libro disponible a la venta, y allí he logrado vender. Vendí mucho al principio, obviamente, cuando lo lancé, pero venta así orgánica, natural,
No, o sea, obviamente Y también, es que yo soy uno una compra muchos nuevecita. libros por impulso, ¿no? Y pasa también con los autores, no te creas. Cuando venía Rosa Montero, cuando ella venía a Panamá, se te acababan los libros. Después que se iban, tú tenías que estar empujándolo ahí. Y es una tremenda escritora. Claro. O Sergio Ramírez. Sergio Ramírez, cuando él viene a Panamá, todo el mundo va y busca sus libros y se vende muy bien y la gente le encanta conversar con él. Pero en Panamá somos muy emocionales. Totalmente, tú Yo vas a se la lo dije a charla. Jorge Edwards cuando vino a Panamá, que dijo, ¿cuántos libros trajiste para la feria? Le digo, 300. Pero claro, la gente no lo conocía tanto y me dice, por 300 no hubiera ni venido, vengo por 3,000. Le digo, bueno, pero es Ay, que ay, ay. nosotros no somos así, nos vamos a dar a conocer. Y salió en portadas de suplementos, de mosaicos, no sé qué, y a la gente le encantó. Y después se traen otro libro de él y la gente funciona bien. Pero no es como que la gente está esperando, sino como estos contactos siempre ayudan mucho. Entonces, por eso, yo siento que estos grupos de lectura, estas muchachas como Bielka Osorio, Katy Arjona, Ahmed, son gente que está ayudando a consolidar esta red de lectores que además lo disfrutamos, porque al fin y al cabo esto es como Sí. cuando uno toma un buen vino. Exacto. Yo casualmente entrevisté a Katia. compartes. Entrevisté a Katia porque en verdad Katia a mí siempre me llamó la atención porque ella también, como tú es, digo yo, multifacética, ¿no? Katia escribe, tiene el club de lectura, tiene la asociación de los escritores independientes, entonces... Casa Lecturas. Los casalecturas, o sea, y en verdad y tiene su trabajo a tiempo completo, no es que ella hace todo esto y ya. Y digo, wow, de llevar un club de lectura es un compromiso, porque o sea, es un libro al mes, o sea, cuando tú te pones a ver, y me trajo el que estaba leyendo este mes, y era un libro 300 y piquito de páginas, que eso para una persona que de repente no es tan lectora, leerse un libro de 300 páginas en un mes a lo mejor... Y un tema que eran las costureras de Auschwitz, que también es un tema medio fuerte y que no de repente que tú te lo vas a leer así. Que lo es. Sí, y es un compromiso, de verdad, llevar un club, y yo los admiro porque es algo que aparte hay siento gente que- del interior y gente que se conecta desde fuera. Entonces tú ves qué hermoso porque sí existimos, o sea, sí estamos en todas partes, pero no nos damos cuenta que formamos esta comunidad de lectores y de libreros. y de lectores y de libreros y de escritores, Y que al sí. final todos vivimos en el mismo mundo, en el mismo universo. Yo te quería preguntar así preguntitas sueltas, un par. ¿Qué es lo que a ti más, o el género que te llama la atención leer a ti, pero ya como fuera de trabajo, fuera de que estás editando un libro, sino en tu Sí. tiempo tuyo? Yo creo que me he ido moldeando con el tiempo. Reconocer que hubo una época en que las mujeres escribían de las dictaduras de América Latina, cuando estaba Marcela Serrano, Isabel Allende. Entonces, eso me encantaba ver que hay como tendencias y uno se lleva un poco, digo, al principio llegué a ver libros que yo decía, pero yo no quiero leer esto, pero yo lo vendía. Entonces, llegué hasta atrás, noche, dice el gerente, pero dije, pero me quedé hasta las 3 de la mañana leyendo esto que acaba de llegar. Pero tú tienes que leerte los letes, nada más la sinopsis, la contraportada, y ahí tenemos todo. Y bueno, después fui, pero desde niña leía, me gustaba mucho. Por ejemplo, Corazón de Edmundo Amici fue un libro que mi mamá me regaló cuando cumplió 8 años, que es un libro del niño italiano que escribe su diario. Igual, los diarios me impactan también. Cuando Ana Frank, a los 12 años, se lo leía, y todavía son como los que creo identidad. Y me gustaban mucho los libros de historia y los libros de ensayo, pero creo que me he ido ahora convirtiendo más a las novelas. Me gustan los relatos breves, así los cuentos como los tuyos. O está Lilian Guevara, no sé si la has leído. No. La escuela bajo las aguas. O son son anécdotas, historias. Pero a mí, en realidad, creo que siempre me he inclinado más por los ensayos, por la parte de historia y filosofía, disque seria, pues. Disque seria académica. Pero en verdad, ya no, a estas alturas, yo valoro mucho el trabajo del escritor y me gusta meterme así. Es que yo me meto en los libros y me meto en la película. Es así, uno queda metido en el tema. Otra cosa, tú también escribes, obviamente, pero yo no sé si tú no has escrito nada. Yo no sé por qué tengo en mente que tú has publicado, aunque sea un libro, ¿no? O un compendio de algo. Me ha tocado sufrir los partos, así como la dula, ¿no? La dula de los libros. Pero no, yo no he escrito. ¿Nunca? He escrito artículos, he escrito
A veces a última hora que no entregaron la contraportada me toca hacerla si no eché el libro. Me gusta leer, pero no me gusta criticar públicamente porque me parece que perdería la objetividad o algo así, ¿no? Por ejemplo, cuando representaba a estos autores, me había leído toda su obra y cuando el autor llegaba me lo conocía como si lo conociera toda la vida. Y tú te das cuenta que sí. Que cuando lo llevas en el carro, la música que le pones y todo, ya sabes que le gusta. Y después te dicen, ¿cómo tú sabes? Yo me acuerdo que porque me he pasado leyendo tus libros, ¿no? Exacto, te Pero, conozco. ¿verdad? Uno piensa, Sí, te ¿no? conozco y uno ya se siente amigo de la persona y en verdad no somos amigos. Sí, eso me ha pasado. Dios mío. Pero no. ¿Y nunca te ha picado el bichito de que quisieras plasmar en papel algo que llevas? Me siento siempre en deuda. Me siento, por ejemplo, la época de la dictadura de Noriega. Esa parte de tu vida. O sea, ver a la gente y las anécdotas donde tú te sientes fortalecido porque hay alguien que te apoya. Las anécdotas de lo que compartían los presos dentro de la cárcel, las clases de tortura que se en Panamá que la gente no se imagina lo que aquí pasaba y por fuera cuando tú salías todo el mundo vivía muy normal su vida y tú te quedabas, bueno, cuando vino la invasión, mi obsesión eran los presos. Tú me decías un nombre, yo te decía la cédula, dónde vivía, dónde lo detuvieron, por qué lo detuvieron, si tenía hijos, si estaban enfermos, todo. Y eso es parte de la historia patria. Mi obsesión era llegar hasta la cárcel Modelo cuando vino la invasión. Imagínate. Yo llegué hasta el Hospital Santo Tomás en la madrugada y la corredera, y no sé si te acuerdas, los heridos que venían de estar saqueando los almacenes. Y cuando yo llegué al Chorrillo, a mí me tocó ver niños así, todavía está mi papá, todavía está mi mamá, Ay, y Dios recogerlos mío, qué fuerte. Y traérmelos para mi casa. Y una semana después, aquí está, y yo llegué a la escuela de Balboa, la gente que había ocupado todas estas casas ahí, después que salieron de Quarry Heights, y meterme en los campamentos de árbol. Yo llegué a la escuela de Balboa y le dije, yo estoy aquí por los panameños, soy panameña, estoy aquí, trabajo con derechos humanos, y Cruz Roja Internacional me acreditó. Entonces yo fui a la casa donde estaban en Dara, Arias Ford, fui donde está el Ricardo Arias Calderón, y Teresita fue una mujer que se abocó a trabajar con la gente del Chorrillo de ayuda, a amparar a los que estaban en ese momento sin casa y que ya estaban pues organizados en las escuelas de Balboa. Eso es para 7 de enero por ahí, más o menos. Después ya había pasado. Habían pasado varios días, sí. Habían pasado varios días, pero me tocó ver quemar cadáveres en el Chorrillo y lo hacían por salubridad. Decían, no podemos dejarlo aquí. Digo, para el 24 de diciembre eso ya no se aguantaba. No. O sea, estaban ahí y tú no sabías ni qué era, ni quién era. Y las casas quemadas y bueno, era bien difícil. La cárcel Modelo, presos afuera de la cárcel así. ¿Tú qué haces aquí? Y que estoy esperando que abran la cárcel si yo tengo 10 años allí. ¿Para dónde voy? No voy a ir a ningún otro lado. Exacto. ¿Para dónde voy? Imagínate, eso fue el 22 de diciembre. Que me encontré un preso allá afuera que estaba preso hacía años por haber matado al papá. Ay, Dios. Y el tipo, y maleantones, que tú dices, ups, ¿qué hace afuera? Y ¿quién me manda aquí metida? No, pero bueno, no te pasó nada. En la escuela de Balboa, cuando nos íbamos a ver de Balboa para los campamentos de Arbrook, yo identifiqué 23 presos comunes que estaban viviendo entre la gente del Chorrillo. 23. Que todavía me acuerdo, con mi puño y letra me acuerdo las hojas de papel rayado así donde decía Eduardo Allenguel, no sé qué, todavía me acuerdo que eran 23 por eso, porque me puedo imaginar el número escrito. Este era preso de celda 51, enfermo con SIDA, todo eso yo lo sabía ya, del tiempo que tenía trabajando. Tú perdóname, Brisela, pero ese es un libro, ese es un tremendo Esa fue una tremenda época. Por ejemplo, un preso que en las tapas de FOM, donde llevaban la comida, dibujó precioso. Eso después fue la portada un libro de algo de testimonio del proceso electoral. Así, imagínate, en la tapa de fondo del plato de comida, con jabón de lavar ropa azul, con jabón rojo, con cenizas de cigarrillos, dibujando así el Cerro Ancón, la verja, la malla de la cárcel, toda rota, porque estaban todas oxidadas, todas rotas. No creas que era y que falta mantenimiento, además no era nada, ¿no? El Cerro Ancón y la bandera así, el plato dibujado allí. Iván Ezequiel Rodríguez Valencia, se llama ese muchacho. Entonces, bueno, claro, en aquella época, como tú manejabas la cédula, los nombres, no sé qué, yo más o menos sabía. Iba allí desde el 12 de junio del 87 hasta el 20 de diciembre del 89 a la cárcel. Y ahí en las noches al juzgado nocturno y me enteraba quién entraba y las torturas y todo. Y cómo hacíamos pasar algunas cosas. Iba a la visita como cualquier cristiano y después también hacía... Sí, bueno, también enlaza con la familia para...
Sí, a veces comunicación. te encontraba gente que no recibía visita porque el único que trabajaba era el que estaba enfermo, entonces la mamá era el que estaba preso y la mamá enferma y no sé qué. Ay, no tenían ni capaz que Y ni pasaje tenía para ir para un allá. sordomudo con el que iba al edificio frente a la cárcel y hablaba con otros. Hoy detuvieron a no sé quién, torturaron. Ay, No, Dios esto era mío. tremendo. No, Y no, no, tú tienes que escribir espérate, eso. las hazañas, porque yo pasaba mis medicamentos, los aceptaban, pero no se los daban a los presos. Ujú. Entonces hubo un grupo de mujeres, bueno, cuando tenían su esposo preso, no sé qué, ya nos organizamos, hubo de todo, y tú aprendes mucho de la gente también. En el forro del pantalón cortamos donde va el cinturón y entonces allá adentro metíamos las pastillas, en los potes de desodorante vaciados metíamos la loción Gamexol, se llamaba esta para las ladillas, para que tuvieran. No, nosotros pasamos en Panamá, bueno, y entonces ver esa solidaridad, ¿no? Tener para cada preso que llegara, mandar, llevar ropa, cepillo de dientes, pastas, que cuando llegue alguien que tú lo atiendes. Y yo llegué una vez y yo no conozco a esta tipa y que, oye, vine aquí, vine a verte porque tu esposa no puede venir. ¿Que ¿Cuál esposa si yo no tengo esposa? Y que, Ay, ya la vida, de que creo que estoy hablando con la persona equivocada. pero a veces, y te encontrabas delincuentes comunes que bajaban con ellos, ¿no? Es que no, había uno que decía que era novio, que yo era su novio y que estaba Ay, embarazado. Dios Lo mío. detuvieron en Santana vendiendo aceite mezclado con agua. Vendían esos garrafones de 5 galones, pero le echaban aceite, entonces por debajo era agua. Y los detuvieron, pero los detuvieron cuando el 10 de mayo, esta vez que mataron a Alexis Sánchez, el guardaespaldas de Billy Ford, y el tipo preso ahí, pero él estaba preso como preso político. El tipo dijo, yo no tengo nada que hacer aquí, no me interesa, yo estoy vendiendo, yo soy un estafador, yo estoy vendiendo soy un aceite. Ay, Pero Dios te mío. encontrabas de todo. Pero mira tú, no te pasó absolutamente nada nunca. Me llamaba mucho la atención. No te sentiste en peligro, en Yo a riesgo. veces salía, no, es que pasaban cosas que diosidencias, digo yo, bueno, no me gusta contarlas porque a veces son como muy fantasiosas, ¿no? Pero, por ejemplo, de repente, perdigones para todo el mundo, y yo sé si miraba y la gente dije, y yo, nada. Nada. En el cabello así, nada. O de repente una vez en la cárcel, modelo, porque no te creas que era fácil, ahí íbamos a la visita todos los días esperando en la visita, y estas señoras mayores por sus hijos, presos políticos, presos. Y de repente soltaban delincuentes comunes y asáltenlas y a robarle y todo. Y a mí me da una pena porque yo veía a las señoras aquí, las tiraban al piso, a la otra le rompían los lentes y a mí ni me tocaban. Y yo digo, yo tampoco iba a decir que yo, pero no me pasaba nada. No me preguntes, porque iba de noche, iba de día. Iba a ver, imagínate con mis amiguitas de la USMA, de que quieren ir a la cárcel, vamos. ¿Qué vamos? Ok, ten este plato y pregunta por Armando Soto Lache, un peruano que detuvieron en Arreján, vendieron periódicos, no sé qué. Tú le das su comida, este pijama, le das esta ropa. Entonces, estas niñitas de María, esta es la última vez que vengo contigo. No me embarcas más en esto. No, pero eso es una experiencia después de vida. Me ayudaban, sí, después Es me una ayudaban. experiencia de vida porque es una vida totalmente diferente a lo que uno conoce, a lo que te rodea. Y o sea, es gente que jamás hablarías con ellos. Es como una amiga mía que se estaba haciendo diálisis en el Santo Tomás. O sea, se hace diálisis en el Santo Tomás. Y es que yo he venido a conocer gente que en mi vida pensé en conocer, o sea, taxista, el preso, porque digo, lo sacas de la cárcel, te lo llevas para allá, le hacen la diálisis y lo regresan. Y al final forman una sola familia y es un solo grupo y son cosas que señales, o sea, de los tantos prejuicios que a uno lo crían y tanta cosa que a uno le meten en la cabeza. Digo, no es que tampoco te vas a arriesgar por gusto, o sea, vas a poner tu vida en peligro o lo que fuese, pero hey, somos seres humanos y la empatía y el darse a otros es la clave de todo. Entonces, yo nada más te voy a decir una cosa. La gente va a estar esperando ese libro. Porque yo te voy a... Ay, ya se me han olvidado tantas cosas. Mira, antes que se te sigan olvidando, tú arráncate a grabar, yo no sé qué está con el teléfono, porque se te van a olvidar. Se te van a olvidar. A veces me pasa, por ejemplo, que mi hijo va a catecismo, cuando Jorge empezó a ir al catecismo, él iba para Guadalupe, que no tiene la edad, no puede aquí. Y él solito se fue hasta San Francisco de la Caleta. Y el padre Manuel dice, no, con mucho gusto, ven. Y después quedó siendo catequista y de todo, y él ahí encantado, hace su parroquia y nadie lo mueve. Y cuando él llegó allá, él
que estaba dando la catequesis le dice, yo conozco a tu mamá de la cárcel. Y yo dije, ¿qué? ¿Qué cosa? Ajá, ¿cómo? Y cuando empezó a contarle, él llegó a la casa y que mamá, yo no sabía, él me adora. Y él, uy, mamá, yo no sabía todo esto, que no sé qué. Y ya entonces yo les cuento, pero en verdad no estás pensando en eso. Por ejemplo, yo empecé a ir a la cárcel porque a mi hermano Boris lo detuvieron. Y como era una visita, te dan como 2 minutos, una vez al día, no podía ser la misma persona que el día anterior y tienen 3 días. Ya yo, cuando por ejemplo alguien caía preso, que yo me enteré, yo le decía, mira, tu hijo lo detuvieron. Va a pasar esto, va a tener tantos días incomunicados, dame una de su ropa, yo lo voy a hacer llegar, no sé qué, pero va a pasar esto, no te asustes, no huyas, porque había gente que no te atrevas porque me van a votar, yo trabajo en el IRRI, no sé qué, y que bueno, señora, su hijo necesita saber que usted está pendiente. Y para que sepa esto, y yo cómo voy a confiar, le digo, ven a mi casa. ¿Qué quieres que te diga? Pues esto es lo que queremos, esto es lo que tenemos, esto es lo que hay, y esto es lo que podemos hacer. Y así fue. Entonces, como yo quería ver a mi hermano, que yo amo y adoro al Boris, como no me iba a verlo, entonces yo agarré la crítica. Y de Alfonso Herrera, es que Media Luna, los que iban para Coiba Tiempo después. de Media Luna. Ajá, dije, bueno, este que está aquí. Cuando ellos los bajan juntos, entonces yo no le hablaba, pero lo veía. Entonces ya yo sabía. Entonces a ese yo le daba su ropa, comida, no sé qué. Y yo, bueno, mira, estamos aquí. Y había gente que creía que era de la iglesia, otros que creían. Y así, pues. Y unos me decían que era un partido y otros otro partido, pero no importa. Entonces los mismos delincuentes como que, ¿qué es eso? Que se ponen a tocar paila ahí a la una, no sé qué. Entonces ellos le decían, ni que esto va a cambiar, que la democracia, que, bueno, ya te puedes imaginar. Yo me puedo ¿no? imaginar. Es que sabes Pero que era tanta gente ha perdido ese conocimiento, no les importante. tocó vivir. O sea, a mis hijos no les La tocó invasión. vivir. Y ni la dictadura militar, ni la invasión, ni mucho menos. Y a mucha gente, ponte a ver, el 89 fue hace 30 y pico de años, va a ser 40 años. 36 años, sí. O sea, eso, imagínate, 35 para que tú te años acuerdes pasados. de eso, tú tenías que haber tenido cierta edad. Yo me acuerdo que yo me gradué de la secundaria el año de la invasión. Yo fui de la graduanda de los 3 bimestres. Imagínate. Porque estábamos estudiando para los exámenes del tercer bimestre y ¡pum! Se acabó el año escolar. Entonces, fueron experiencias Sí, que si uno no las vivió, Pero, o sea, ¿sabes qué es lo lindo? Que la gente es muy solidaria. Entonces, poder constatar que esta es una gran nación, que la gente es maravillosa. Mira, cuando la invasión llegaba tanta donación que teníamos que rechazarla, es como cuando llegan las donaciones de la Biblioteca Nacional. No me va a creer, pero no la puedo recibir. Llegaban camiones de carne, de bicicleta. ¿Y dónde la vamos a meter? Estamos en la escuela de Balboa. Y entonces tú te quedabas como... Pero así como había eso, también había violencia intrafamiliar. Claro. O sea, hay de todo, hay de todo. Y fue algo bien importante. Yo creo que era un momento, un llamado a participar. Y como no estaba joven, idealista, y uno decía, si me muero no importa, porque la patria y la libertad. en la libertad. Sí, digo, uno venía con otros valores y otros principios Sí. que ahora tampoco la gente dice que patria. O sea, tú a veces, muy poca gente joven, o sea, tienen esos sentimientos nacionalistas de luchar por mi país, de sacrificarme. Yo creo que en Algo Panamá hay. nosotros, a pesar de ser un país que tiene influencia de tantas partes, tú te das cuenta a la hora del fútbol, a la hora de cuando Margarita Enríquez, a la hora que nos tocan a alguien, aquí todo el mundo grita. Aquí todo el mundo Entonces grita. yo creo que eso y por eso es tan importante conservar esta literatura por la que La nosotros literatura trabajamos. panameña Esto es identidad. es identidad. Lo que tú cuentas en tu libro, tus anécdotas, tus aventuras cotidianas son identidad panameña. O sea, hasta el plato de comida, el olor, la música. Sí, la ropa, tú vas todo. tejiendo toda esta identidad que necesitamos mantener. El legado viva hay que sostenerlo. y en evolución. Y mira, me encantan personas como por ejemplo Elena Llorach, que escribió hace poco de la gente que transformó el sombrero en cartera. O sea, Sí, esas cosas, qué y bien. estas cosas se han vuelto a la palestra. Antes la gente ni Sí. le importaba. Oye, esto se ha formado un escándalo en redes, todo el mundo ha Sí. opinado. Y dije, oye, qué bueno, a la gente le importa Que así es. el uso del sombrero. Bueno, hay que ver el Festival de las Mil Polleras. Oye, eso es una La locura. gente hace lo que sea para llegar. Bueno, Son una locura.
y muy ataviados y ya no, esto no es el uso correcto. Si no, no saldría. No lo comentaríamos. Entonces yo creo que esto es lo importante de rescatar nuestra panameñidad. Mantener estos actos vigentes, estas presentaciones, los libros. Así mismo. Y luego que es un pueblo muy noble. Panamá yo también tiene una creo. gente, sí. Y yo también, que nosotros somos muy nobles. Sí. Pero bueno, yo creo que aquí nos vamos despidiendo. Con Briseida podemos conversar de tantos temas, o sea, nos podemos quedar hasta mañana. Y tantos proyectos que manejan, y yo estoy segura que ahora para la feria vas a estar activísima, Sí, aparte de todo lo que estás haciendo en tu día a día. Yo en la feria sí sea repartir tinacos en los stands, siempre estoy desde que empieza hasta que termina porque me siento parte. Desde la primera feria fui presidente en un par de tú fuiste presidente de la Cámara Panameña del Libro. No hablamos de eso. También lo he sentido, también lo he sufrido. Pero la verdad es que lo disfruto mucho y se lo digo a todos, ¿no? La feria es un evento que hay que disfrutar. Hay que disfrutarlo, de verdad que sí. Gracias por acompañarnos, que ha salido de la biblioteca Ran para aprovechar la conversa. Y gracias por invitarme. Y vamos a seguir conversando, porque ustedes tienen tantas cosas y de verdad que el panameño debe sentir, el panameño y el extranjero que vive aquí, que la biblioteca tiene las puertas abiertas para ustedes, que hay eventos de todo tipo frecuentemente y que está todos los días para que ustedes vayan, como tú dices, los habitués. A leerse su periódico, a trabajar en la computadora, está abierta para todos. Así que mil gracias, Briseida, y nos vemos en el próximo. Gracias. Bye.